Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a retomar la pregunta por el sentido de la existencia. ¿Tiene sentido la existencia humana? Esta pregunta la hacemos a partir de un debate que está presente, que está abierto en la cosmología actual. Por un lado tenemos la teoría del Big Bang, que considera que este universo surge a partir de una gran explosión y que se apega mucho a la idea de que todo lo que está apareciendo o que está por aparecer pues es producto de esa gran explosión, lo que le da un carácter de importancia, ¿no? Es algo único, irrepetible todo lo que viene surgiendo a partir de esa gran explosión. Y esto pues ayuda como un argumento para en favor de decir que sí, nuestra existencia tiene un sentido. Por otro lado está una cosmología que habla de una ciclicidad y considera que el universo no es único, sino que está cumpliendo con un ciclo que, llegado el momento, va a desaparecer para dar paso a otro universo. No mejor, no peor, solo otro universo. Y en este sentido, pues nosotros que estamos ya presentes en este, vamos a terminar siendo engullidos y prácticamente vamos a terminar en el anonimato, porque otro universo va a venir y cuando ese acabe va a seguirle otro y luego otro y así eternamente. Entonces todo aquello que nos causa alegría, aquello que nos enorgullece, aquello que nos está apenando, aquejando y decir, bueno, todos mis sufrimientos tienen que ser por algo, ¿no? Pues todo esto queda relegado, ¿no? Todo esto queda aniquilado frente a esta teoría cosmológica que dice que el universo es un constante aparecer y desaparecer. Y pues todo lo que venga ahí en estos universos, pues prácticamente es algo que se está reciclando constantemente y no tiene mayor importancia, al menos visto desde la perspectiva de los seres humanos. Entonces, es a propósito de este debate que quiero replantear la pregunta. Es muy pertinente y la quiero replantear justamente porque es una pregunta fundamental para el ser humano. Esto significa que no solamente le pertenece a la filosofía, de hecho la filosofía la retoma, es una pregunta que ya existía antes del aparecer de la filosofía. Sin embargo, cuando la filosofía la retoma, la reviste de rigurosidad, de coherencia, la responde desde una metodología. Y esto es justamente lo que queremos hacer en este video. Replantearnos la pregunta con la intención de obtener una respuesta más cercana a una verdad desde la filosofía. Como mencionaba, este debate está abierto de modo que se demuestre o se refute la cosmología cíclica o la teoría del Big Bang. La pregunta por el sentido de la existencia va a seguir presente. Es importante señalar que la ciencia no va a hacer esta pregunta, no la va a retomar porque sus propios órdenes, su propia estructura no se lo permite. Cuando la ciencia en el siglo XVI se cinde o se separa de la filosofía, o al menos eso pretendió haber conseguido, y dice, pues yo soy así, estos son mis métodos, estas van a ser mis preguntas, dejó de lado esta pregunta, la pregunta por el sentido. ¿Por qué? Porque está relacionada con la causa final de los entes, y esta es una causa a la cual la ciencia moderna, pues digamos, rehuye. Simplemente no puede dar una respuesta desde la metodología científica a una pregunta por la finalidad de los entes. Esto no significa que
Al prescindir de esta pregunta, al marginarla, esta pregunta deja de ser importante, ¿no? Sigue presente en la humanidad. Entonces, un científico incluso la va a hacer en el fondo de su corazón porque es un ser humano, pero no se va a aventurar a responderla desde la ciencia. Quizás lo va a hacer desde la filosofía, desde sus creencias religiosas, ¿no? O desde sus tradiciones, pero científicamente esta pregunta es improcedente. Esto no significa, repito, que deje de ser importante. Es muy importante, tan importante que la filosofía la retoma y la reviste, ¿no? Con su coherencia, con su rigurosidad. De aquí pues que no dejemos esta pregunta vagar, ¿no? Por ahí en la oscuridad, o no le demos la exclusividad a la religión, a la mitología o a los proyectos políticos, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a retomar la pregunta y desde una metodología muy específica, desde un dimensionar correcto, ¿no? O una matización correcta de la pregunta por el sentido de la existencia humana. ¿Qué quiere decir este dimensionar la pregunta, este matizar la pregunta? Básicamente vamos a trabajar qué preguntamos y cómo lo preguntamos, porque a partir de esto podemos justamente darle coherencia lógica desde la filosofía a esta pregunta y a la respuesta. Entonces, nosotros preguntamos, ¿tiene sentido la existencia humana? Esto es muy diferente a preguntar cuál es el sentido de la existencia humana. Si nosotros preguntamos si tiene la existencia humana un sentido, estamos dando un paso atrás. Si nosotros preguntamos cuál es el sentido, asumimos que sí lo tiene, solo hace falta descubrir cuál es, ¿no? Para recurrir a un ejemplo muy, muy básico de la vida diaria, si yo veo pasar a una persona que llama mi atención, yo no me pregunto, ¿tiene un nombre? La pregunta pertinente es, ¿cuál es su nombre? Porque yo asumo que una persona de varias décadas no puede estar por ahí sin nombre. Yo asumo que ya lo tiene. Y la pregunta que me hago es, ¿cuál es su nombre? ¿No? ¿Tiene un nombre? No. Entonces, cuando nosotros preguntamos, ¿la existencia tiene un sentido? No estamos asumiendo que lo tenga aún, sino justamente es lo que estamos buscando. ¿Tiene un sentido? Argumentos desde la filosofía hay para convencernos de que no lo tiene, pero también hay argumentos dentro de la filosofía para convencernos de que lo tiene, de que la existencia tiene un sentido. Ahora, si nosotros cerramos los libros de filosofía y abrimos el libro del mundo y vemos nuestra vida, nuestro día a día, en la más, digamos, pura cotidianidad, podemos darnos cuenta de algo. Que todo lo que hacemos, lo hacemos con un propósito, con un sentido. Desde encender una estufa, lo hacemos con el propósito de preparar la cena o preparar un café. Y esto se puede constatar justamente cuando alguien nos ve hacerlo y nos dice, ¿qué haces? Si nosotros respondemos, voy a hacer la cena o voy a preparar un café, la persona que nos preguntó cae en el sentido. Y entonces lo que estamos haciendo para él ya tiene un sentido. Para nosotros no, porque es bastante evidente. Cuando abrimos un libro, por ejemplo, lo hacemos con el propósito o con el sentido de aprender algo, de conocer algo. Cuando elegimos una carrera, también lo hacemos con un sentido, con un propósito. Entonces podemos darnos cuenta que nuestra vida, en el día a día, nuestras acciones, nuestro actuar, es un actuar con sentido, con un propósito. Ahora podríamos decir, estamos viendo que existe un sentido, que existen muchos sentidos, pero nosotros estamos preguntando por el sentido con mayúscula, ¿no? Es decir, ¿cuál es el sentido final de mi existencia? ¿Cuál es el sentido prístino o protagonista de mi existencia? ¿No? Y aquí es justamente donde podemos confundirnos
o salir un poco de la rigurosidad, ¿no? Porque nosotros podemos preguntar por este sentido último, apoyándonos de nuestro día a día y de ciertas actividades o actitudes que nos pueden llevar a creer que existe un sentido final, único e importante. Por ejemplo, dentro de la literatura o el cine, a propósito que hablábamos de un sentido protagónico en nuestra vida. Es común que en la literatura el protagonista o la protagonista actúan con un propósito que le da sentido a toda la novela, por ejemplo, ¿no? O a la película. Y entonces todo lo que hace a lo largo de las escenas pues cobran un sentido final, y por eso el sentido completo está, digamos, ahí, en lo que hizo acto tras acto, escena tras escena, él o la protagonista, ¿no? Y entonces nosotros asumimos que también la vida tiene un sentido último. Y decimos, pues sí, ¿cuál es el sentido último? Aguas aquí porque podemos caer en este error. Entonces, ¿tiene sentidos la existencia? Lo tiene, pero un sentido último es algo que tendríamos que tener mucho cuidado al momento de responder. Sin embargo, retomando el método que hablábamos de la dimensionalidad, nosotros estamos preguntando si tiene un sentido, no cuál es el sentido. Entonces, vamos un paso atrás, ¿no? Entonces, cuando nosotros preguntamos por el sentido último, estamos asumiendo o estamos preguntando de cuál es el sentido. Ya estamos asumiendo que existe ese sentido y que solo falta descubrirlo. Entonces nosotros, como filósofos, tenemos que dar un paso atrás aún y preguntarnos, ¿tiene un sentido? Ahora, en nuestra vida diaria vemos que actuamos con muchos sentidos, con muchos propósitos. Si nosotros respondemos que la vida no tiene un sentido, no estamos diciendo que no pueda tener un sentido. Y esto es lo inquietante, lo interesante, lo pasmoso. Es decir, que no tenga un sentido no significa que no pueda tener un sentido. Regresamos al ejemplo del nombre, ¿no? Pero esta vez vamos a una cuestión mucho más, quizás más cotidiana, ¿no? Mucho más silvestre, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, a un perro callejero, ¿no? Que anda de aquí para allá en nuestra calle, en nuestra colonia, preguntamos a los vecinos si tiene dueño y nos dicen que no. Preguntamos si tiene nombre y nos dicen que no. Ok, no tiene un nombre, pero esto no significa que no pueda tenerlo. Entonces nosotros le podemos dar un nombre a ese perro callejero. Salvadas las distancias, espero que se me permita esta analogía, pues lo mismo pasa con la existencia. Que la existencia no tenga un sentido no significa que no pueda tenerlo. Y aquí es donde entramos justamente ya nosotros, como individuos. Nosotros podemos darle un sentido a la existencia. Sí. ¿Un sentido protagónico? Sí, se lo podemos dar. De aquí que no nos aventuremos a decir cuál es el sentido. Vamos un paso atrás. La existencia no tiene un sentido, pero no significa que no pueda tenerlo. Y nosotros se lo hemos de dar, ¿no? Cada uno en tanto individuos. Ahora, aquí es donde podría ya venir un contraargumento y decir, entonces hay que promover la relatividad, ¿no? El ingente número de sentidos tan relativos, tan dispares, y esto nos haría caer en prejuicios, esto nos haría caer en creencias, esto no sería caer justamente en toda una serie de caos. ¿Cómo se diferenciaría entonces la religión de la filosofía o la religión de la mitología, ¿no? Ok, nuevamente vamos justamente a la dimensionalización correcta de la pregunta y la respuesta. Mencionábamos al inicio del video que esta es una pregunta fundamental, es decir, a pesar de que la ciencia la renuncia o la margina, no significa que deje de ser importante. Es fundamental para el ser humano. Es una de las preguntas fundamentales. ¿Y qué significa que sea una pregunta fundamental?
Bueno, que esté fundamentada en el ser mismo que se hace esta pregunta. En otros términos, ¿quién o qué se hace la pregunta por el sentido de la existencia? El ser humano. Y al ser una pregunta que se hace el ser humano y al ser una pregunta fundamental, esto significa que tiene que ser una pregunta fundamentada en lo humano. ¿Y qué es lo fundamental en el ser humano? La mortalidad y la finitud. Entonces, si nos estamos preguntando por el sentido de la existencia humana y ya hemos dicho que no tiene un sentido, pero esto significa que no pueda tenerlo y le podemos dar uno, este sentido, darle un sentido a nuestra existencia tiene que estar fundamentada en nuestra propia esencia como humanos que somos. Y nuestra esencia humana es la mortalidad, la finitud. De aquí que si le hemos de dar un sentido a nuestra existencia, tiene que ser un sentido finito, un sentido mortal. Esto sería justamente seguir la metodología de la dimensionalización correcta de la pregunta y de la respuesta. Esto significa responder rigurosa, coherente y lógicamente a la pregunta por el sentido. No hay un solo sentido, claro que no. Muchos son los sentidos que le podemos dar a nuestra existencia, pero si tienen que ser sentidos rigurosos, coherentes y lógicos, tienen que ser sentidos finitos, sentidos mortales. Es muy fácil, caer en la tentación de decir, no puede ser nada más un sentido finito, mortal. No creo que se hayan tomado tantas molestias para hacer que aparecieran seres como nosotros. Bueno, aquí es justamente ya tratar de trascender nuestra propia naturaleza mortal. Tenemos que aceptar nuestra mortalidad. Sin embargo, aún nos cuesta y queremos darle un sentido inmortal, trascendente a nuestra existencia. Es decir, no es esta vida la única, tiene que haber un sentido más allá. ¿Para qué tantas molestias? El ser humano no es tan simple, el ser humano no es algo básico o elemental. De aquí que su existencia tiene que tener un sentido trascendental, inmortal. Sin embargo, si nos planteamos honestamente esta posibilidad de ser inmortales, de ser eternos, ¿haríamos algo? Es decir, actuamos, como mencionaba, actuamos cada una de nuestras acciones con un fin, con un propósito. Pero si fuéramos inmortales, ¿actuaríamos o no? A sabiendas de que podemos hacerlo en cualquier momento, porque el tiempo sería eterno para nosotros, es más, no existiría el tiempo, todo sería eterno. Entonces, cualquier intento de hazaña, cualquier intento de explorar, de arriesgarse, de experimentar, de viajar, se vería opacado por el después. Después puedo hacerlo. Finalmente soy eterno. Y entonces no tendría caso apresurarme ahora si puedo hacerlo en cualquier otro momento de mi eterna existencia, ¿no? En realidad, todos los sentidos que le damos a nuestra existencia están arraigados en nuestra propia mortalidad. Queremos aprender porque sabemos que podemos morir ignorantes. Queremos viajar porque sabemos que vamos a morir, quizás desconociendo ese destino. Nos arriesgamos porque nos da miedo saber que podríamos morir sin haber corrido el riesgo. Entonces todo nuestro actuar, toda nuestra búsqueda de sentido está anclada en la mortalidad que somos. Si fuéramos inmortales, ¿podríamos llenar nuestra vida con acciones? No, muy probablemente estaríamos completamente abotargados y llevaríamos una existencia completamente de pereza, ¿no? Seríamos una especie de larvas ahí